Entonces él tenía un punto ahí, del río Laja hacia la cordillera. Un poco antes del Frutillar, ¿se ubica? Sí. Ya. Entonces, para allá era de la Cruz, del señor de la Cruz, y para acá del señor Enrique. Y el señor Enrique tenía un poblador en esa parte, donde está el cementerio al lado ahí, que era una familia Arévalo. Eran varios, el matrimonio y varios hijos, hijas, no sé cuántos. Ya, y dentro de esa familia había un tío de mi mamá, que se llamaba Rufino Albornoz, casado con una niña Arévalo. Y ahí sucedió que llegó una persona, un pariente de ellos, no sé de dónde vino, a visitarlo y trajo la infección, la peste, la lepra, no sé cómo la llamaban. Venía enfermo. Venía contagiado. Y contagió a toda la familia. Y ahí se empezaron a enfermar, se grabaron. Según moría uno, ellos iban y lo enterraban, lo sepultaban más allá, y después otro, y no sé cuánto. Y deben ser unos, yo creo que unos 5 o 6. Bueno, Ya, vamos a empezar a... Estoy con don Horacio Jofré, de Volcura, ex concejal de Volcura y actual presidente de la Junta de Vecinos de Volcura, y con don Juan Cid, vecino de Volcura y específicamente acá del sector de Pajal. Así que en este momento estamos grabando aquí en Pajal. Nosotros tenemos un programa en la radio los días sábados, don Juan, que se llama Hablemos de, que lo transmitimos a través de la radio Licea desde el año pasado. Y este programa sale al aire los sábados de 11 a 12. Y una de las aristas de nuestro programa, que es un programa de conversación, es precisamente transmitir cultura. Y esto que es parte del patrimonio histórico de nuestra comuna de Tucapel, que personalmente lo vengo a descubrir gracias a don Horacio que había conversado con usted, de esta historia de un cementerio de leprosos que hubo aquí en la comuna de Tucapel, específicamente en Polcura. Usted me dice que saliendo al fondo Frutillar, esto es camino a Mañigual. Saliendo desde Polcura hacia Mañigual, ¿sí? Ahí estaría ubicado el cementerio. Un kilómetro hacia arriba. 1 kilómetro de Polcura hacia arriba. Sí. Cerca. Es cerca. Y esta persona que usted nos decía que llegó enfermo, contagiado y terminó contagiando a la familia, ¿a qué año más o menos de esta historia, a qué año lo estamos remontando? Yo creo que mucho antes del 1900. Antes del 1900. Antes. Porque usted decía de que el dueño de los fondos que habían acá, o hacienda en ese tiempo, Sí. decía que una parte era el señor de la Cruz y otra parte del señor Enríquez. Sí. Yo estoy haciendo memoria por lo que he leído de la historia de la comuna, a través de un libro que lo escribió don Rafael Rojas y Heinz von Jensen, que se llama Historia de Tucapel del Laja. Ahí se relata una parte de la historia de Polcura, y dentro de eso hablan de la hacienda Polcura y hablan de que la dueña fue la señora Delfina de la Cruz, quien fue esposa del presidente Aníbal Pinto. Y esa historia estamos hablando como de esa fecha. Claro, sí. Como de esa fecha, digamos, del 1900 y a lo mejor un poco antes. Sí, porque, bueno, yo lo que sé, todo me lo contaba mi mamá. Ya. Y la mamá de ella, mi abuelita, le contaba también cosas. Y como el señor de la Cruz se llamaba Aristides de la Cruz. Aristides de la Cruz. Ya, don Aristides era vecino con don Anastasio Enríquez y ellos fundaron el pueblo. Ya. Ya, entonces yo calculo que eso tuvo que ser por el año 1870 más o menos. 1870. Cuando don Aníbal Pinto fue presidente de Chile. Ya. Por esa fecha. Porque si no hubiera sido eso, nadie conocía a don Aníbal Pinto. Claro.
Ya, Porque don Aníbal Pinto se casó con la señora Delfina de la Cruz. posiblemente. Porque la señora Delfina de la Cruz dice la historia del libro que recibió por herencia la hacienda Porcura. Y después le quedó por herencia al presidente Aníbal Pinto, porque da a entender que falleció primero la señora Delfina. No, pero es que la hacienda Porcura era aparte del señor de la Cruz, era otro punto inmenso para allá. A ver, ¿cómo es esa parte? La hacienda Porcura era una comunidad que hoy día se conoce como Lagunilla. Ya, Eran varios dueños. Mi mamá nombraba la raíz, mate y no sé qué cuántos más. ya, Pero el de la Cruz tenía su fondo aparte. ya. La otra hacienda, que era inmensa, que llegaba de ahí hasta el lago Laja, y por el norte, con tierras fiscales, Rucamanque y no sé quién es otro por el lado norte, Ya, tenía 3 secciones: Lagunilla, el Chacay y el Ciprés, lo que ahora se conoce como las Romas, allá al interior de Abanico. Esa era la hacienda Porcura. esa era la hacienda Porcura. Esa tenía el nombre original de hacienda Porcura. Claro, No, ir a Rata también. también ir a raza, don Alfredo ir a raza. También, Y ya, don otro Ismael, parece que era hermano, no sé. Ismael Irarraza. Claro, Ah, sí, don Ismael Irarraza, el hermano de don Fernando, de don Alfredo. Alfredo, sí, de eso estoy seguro. Ya. Oiga, estoy viendo acá entre paréntesis la biografía de don Aníbal Pinto Garmendio, ¿Sí? antiguo presidente de Chile, y dice que fue presidente de Chile entre 1876 y 1881. Eso. Así que está, mire, calza Yo la fecha lo que usted había dice. buscado por ahí también ya. Ya, ya, Entonces, bueno, ahora, ¿cómo el motivo de la familia Arévalo? Como le decía, don Anastasio Enrique era dueño de ese fondo y tenía un poblador ahí. Inquilinos se llamaban antiguamente. claro, Entonces, muy buena persona, muy buen trabajador, y le dijo él: te voy a dar 4 escrituras por 4 cuadras alrededor de tu casa. Le hizo la escritura. Y después de eso, le llegó la peste a la familia y murieron casi todos. Quedaron 2 señoras, que una se llamaba Anastasia Arévalo, yo la conocí, yo debo haber tenido unos 10 años cuando la conocí. disculpe, Ya. don Juan, ¿y usted en qué año nació? Yo nací 39. Usted nació en el año 39. 39. Y esta historia, usted conoció a la señora cuando usted tenía 10 años, o sea, del año 49. 1949. Claro, Ya, la señora tendría ya unos 80 años, porque me acuerdo que era ya bien viejita. ya, Y otra más que se llamaba Juanita, doña Juanita Arévalo, también de bien avanzada en edad. ya. Y tenía en la cara toda así, Con heridas. con no manchas, sino perforada, no sé cómo decirle, Ya, debido a la peste, porque ellas se mejoraron, se salvaron de la peste. ya. Y lo otro, como le digo, y ahí está el tío de mi mamá, que se llamaba Rufino Albornoz, está sepultado ahí, ¿Está sepultado ahí dónde? ¿Y el cementerio? en ese cementerio. En ese cementerio que estamos Están hablando. los leprosos. En el que están los leprosos de Yo no- Porcura, no- 1 kilómetro no- por arriba. Claro, yo nunca supe cuántos eran, porque mi mamá decía murió casi toda la familia. Me imagino yo que murió el matrimonio y los hijos y más el yerno del Albornoz. Y por eso fue el motivo de que quedó dentro de ese fondo grande, un cuadrito así, un lunar, que alguien me decía que por qué estaba eso ahí. Y fue ese el motivo, porque él le dio por vendido a su poblador esas cuadras. Ya. Y así empezó toda la historia.
Y eso fue como más o menos, calcula usted, tiene que haber sido esa historia, esas muertes como en el 1870, Sí, más o menos. más o menos. Que calza más o menos cuando fue presidente Aníbal Pinto. Claro, sí. Porque yo creo yo que si él no hubiera sido presidente de Chile, nadie lo habría conocido. A don Aníbal Pinto. A don Aníbal, claro. Ya, Al menos por aquí, por estos sectores. claro. Y ese señor Enrique fue uno de los que fundó el pueblo. Pues ese ya es otra historia un poco aparte, pero está relacionada con la misma persona. Claro, porque él era el dueño de la propiedad Claro, donde fallecieron las personas de esta peste, que puede haber sido lepra, dice usted. sí puede haber sido. Porque nadie del vecindario quería acercarse a ellos por el temor de contagiarse. Entonces por eso entre ellos ahí nomás Creo que le dejaban alimentos hasta una parte y ahí le iban a buscar ellos. creo que sí, Se abastecían claro. así. O como en las películas, pues. Claro. En las películas de Jesús uno ve cuando iba con los leprosos, ¿cierto? Y no se acercaban a los leprosos y tal como dice usted, pues le dejaban la comida en una parte y después ellos iban a buscarlos para no tener contacto con los leprosos. Claro. No era que se la pasaban de mano a mano. Sí, pues, claro. Oiga, y esta historia usted, don Juan, dice que se la contaron cuando usted tenía 10 años. Sí, Y se las contaron las hermanas de los fallecidos, las que se salvaron de esta peste. no, mi mamá. Su mamá, Porque, bueno, mi mamá nació después, mi mamá nació en 1879, su mamita nació en esa edad. pero mi abuelita, ya ella estaba. Ya, Y ella le contaba a ella y ahí sigue transmitiendo el cuento. claro. Y mi mamá quería mucho a la señora Arévalo que se salvó de la peste. Y le decía tía porque fue casada con el tío. Claro. Claro, así. Entonces, eso es lo que yo sé de esa historia. Oiga, y actualmente, don Juan, eso era parte de la hacienda. ¿Qué nombre tenía esa hacienda en ese tiempo? Porque si bien es cierto, el dueño era el caballero don Anastasio Enrique. ¿Sí? Y él le dio por escritura, ¿cierto?, a su inquilino, le dio, me dijo usted, 4 cuadras. Sí. ¿Y esas 4 cuadras eran parte de la hacienda por cura? No. No, tenía otro nombre. ¿Qué nombre tenía ese? Yo no sé cómo se llamaba el fondo, pero actualmente se llama Fondo eso. El Molino. Actualmente se llama Fondo El Molino. Claro. Esa tiene que ser lonja que llegar hasta el río Laja. Ya. Bueno, la historia sigue. Don Anastasio Enrique llegó por aquí soltero Ya. y tenía una hija. Llegó con su hija y se llamaba Adela Enrique. Ya. Y doña Adela Enrique se casó con Juan Albornoz. Y esos fueron mis abuelos. Tuvieron 10 hijos. 7 mujeres y 3 hombres. Mira. Y después ¿cómo fue ahí? Estaba pensando. Como le decía, don Anastasio era soltero, pero tenía una hija natural. Ya. Ya. Él, hombre de edad, ya 40, 50 años, qué sé yo, o más, se casó con una señora joven, de que era Valenzuela, de apellido Valenzuela, de por ahí de la obra. ¿Todavía Valenzuela en la obra? Sí, claro. Pero ellos no tuvo familia con él. Ah, ya. No tuvo hijo. Don Anastasio no tuvo familia con esa señora. Con la señora Valenzuela. Ya. Él falleció. Y la señora quedó viuda y empezó a vender los terrenos. Ya. Vendió una parte para allá, a don Aníbal Troncoso. Después vendió más. Y después lo último que vendió fue el molino
y Las Vegas, todo eso. Porque había un molino ahí que tenía él. Ay, por eso, de ahí quedó el nombre del Fundo del Molino. Claro. Claro, y por eso seguramente quedó el nombre de Fundo del Molino. Ah, ya. Y para allá, para Laja, para allá, eso no sé quién lo compró, cuando se hizo las plantaciones, la primera plantación, una caja de empleados particulares, no sé cómo era el asunto. Que Ya. administró esos trabajos, los administró don Alberto Collado, Ah, el sí, sí. papá de don Pedro. Ya, por ahí empezaron los collados ya. Claro, y ahí llegaron, don Pedro Collado no era de aquí, llegó después. Ya. Ya sé. Después, don Aníbal Troncoso compró todo esto, desde el río Manco hacia el Mañigual hasta el río Borriza. Ya. Unió todos esos campos, porque él tenía un fondo allá y empezó a comprar para acá. Pero don Aníbal tenía una pura hija, y era casada con Arzobindo Urra. Ya. Ya. Entonces, falleció don Aníbal, falleció la señora, y después falleció la hija que era la esposa de Urra, y quedó la familia Urra. Y él se retasearon, se repartieron de las tierras en Mañigual. Y esta parte, Las Vegas, el molino, todo hasta por ahí, la tocó una señora, la heredó una señora Urra también que era casada por allá por Yungay. Arzobindo Urra, el caballero que lo conocimos nosotros. No, Pérez. Felidor Pérez parece que era. Al final después ella le vendió a un Alberto Collado. Ya. Ya. Y después Alberto Collado le vendió el campo a don Lino Almendra. A don Lino Almendra, el Consuelo. Sí. La Y don Lino Almendra, Ya. y después Lino Almendra le vendió el campo a Forestal Biobío o Arauco, no sé. Claro, Forestal sí. Biobío que después pasó a ser Arauco. Porque Claro. la Forestal Biobío fue comprada por Forestal Arauco después. Ya. Y así las cosas van cambiando, pero los muertitos están enterrados ahí. Claro, en el Sí, Fundo del ahí. Molino, y el Fundo del Molino vendría a ser ahora de Forestal Arauco, ¿me decías tú? Claro, sí. Ya. Eso está plantado de pino ahora. Está recién cosechado, pero Está recién están cosechado. reforestando del mar. Don Juan, el predio donde está el cementerio era lo que tenía el... Ya, sí. Eso, me imagino yo que las personas que quedaron de la familia Arevalo vendieron el terreno, las 4 cuadras. Y se la vendieron a una señora que era de Porcura, se llamaba Delira Cárdenas. Ya. Ya. Doña Delira Cárdenas tenía una hija que se llamaba doña Georgina Cárdenas. Y después se casó con don Arsenio Mellado, vivieron por en Mañigual, ahí va la conexión. y falleció después la señora Georgina Cárdenas y estuvo viviendo ahí. El último que vivió ahí fue don José de la Fuente, Cochequita que le decía. Cocheca. Que vivió ahí Ahí Claro. en esas 4 cuadras. en esa propiedad de las 4 cuadras, Sí, donde sí. está el cementerio actualmente. Claro. El cementerio está a un costado donde hay una quebradita. Una bajada. Claro. O sea, cuando uno sube hacia Mañigual, ¿a qué lado del Hay camino? que entrar para allá. A la derecha. A la derecha. Subiendo de Porcura a Mañigual, a Más o mano menos un derecha. kilómetro Como de- un kilómetro más o menos. Sí. Sí. Mire, porque yo creo que después de que personas escuchen esta historia y que la estamos grabando, porque la voy a subir después en el Facebook también, para que muchas personas conozcan parte de la historia, Claro. Conozca la yo historia. creo que muchos se van a interesar por ir a conocer el lugar. No, y muchos tienen que estar, a lo mejor sabían, pero ya pasó al olvido. Y con esto va a revivir y muchos van a decir, sí, ya sé dónde está. En Porcura Claro. esta historia, algunos la deben conocer, Claro. Sí. pero más abajo, en Chupán, en Huepil, ya yo creo que es más desconocida esta No, historia. claro. En Porcura yo creo que son muy pocos los que recuerdan eso, porque se ha ido terminando, hay un muerto, toda esa gente, esos mayores de... Ahora hay
más juventud, más... Claro. Y gente que ha llegado. Que Claro, nuevas generaciones, digamos. nuevas generaciones ya, una tercera, cuarta generación ya. Dice que esa historia yo estaba enterado, pero no tan completa como la tuya. De mi suegra, la señora Margarita, Claro. Riquelme. Ella contaba de esa familia que fallecieron y fueron sepultados ahí. Así fue. Claro. Bueno, estamos hablando de la historia de un cementerio que existe en Polcura, camino a Mañigual, que es el cementerio, entre comillas, cementerio de los leprosos. En el fondo del molino. En el fondo del molino, actualmente de Forestal Arauco, que es una familia que se contagió de una peste allá en los años 1870 y que fallecieron en esa misma fecha, los 1870. Don Juan Cid, en esa fecha, en Polcura, ¿había cementerio ya? Según lo que usted sabe, porque ese cementerio que estamos hablando, el cementerio de los leprosos, fue un cementerio familiar, porque ellos se sepultaron dentro de su propia propiedad, valga la redundancia. Sí. Pero aparte de eso, en esos años ya, ¿Polcura existía algo en el 1870 como de poblado ya? ¿En Polcura? Claro, de poblado sí. Pero de que hubiera existido en esa fecha el cementerio no tengo idea. El cementerio, no recuerdo. Ya, como cementerio como se conoce actualmente, Claro, municipal o como fuera. o como fuera, usted no recuerda esa parte. No recuerdo esa parte. Pero puede haber sido que haya existido un cementerio, porque si habían habitantes, tienen que haberse sepultado en algún lugar, ¿cierto? Bueno, esta pregunta que le hago es para hacer la diferencia de que no todas las personas de Polcura se sepultaban allí donde está el cementerio de los leprosos, sino que ese fue un cementerio exclusivo para la familia, Claro. que se enfermó y se sepultó dentro de su propiedad. Porque en ese tiempo no habían tantas leyes como ahora. Claro. Porque ahora No, si usted sí, se muere no puede sepultarse en su No propiedad. puede, Porque en cualquier lugar. hay leyes del servicio de salud, ¿cierto?, que regulan esas cosas. Entonces uno tiene que irse a un cementerio o cremarse, qué sé yo. Pero uno se sepulta donde uno quiere. Claro, uno no entierra a una persona donde uno quiere, no se puede, por leyes de salud. Oiga, qué novedosa esta historia y qué interesante. Claro. Y esa enfermedad, bueno, no tenía cura en ese tiempo, porque si llegaban a los extremos de que le iban a no dejar tenía la comida. cura porque la ciencia no estaba tan avanzada como hoy día. La ciencia. Y lo otro que estos sectores eran unos sectores solos, muy alejados, muy... Como que pienso yo, la grande autoridad de estas partes no existían. Una cosa así. Claro. Oiga, y estamos hablando precisamente de los años cuando Aníbal Pinto fue presidente de Chile y que fue el dueño de, la historia dice, de la hacienda Polcura. Claro. A través de su esposa, dice, Delfina de la Cruz. Dice que le quedó por herencia de la señora Delfina de la Cruz. Me llama la atención a mí, y se lo decía a don Horacio, de que en Polcura no existe un monumento a una persona tan importante como un expresidente de Chile, que fue dueño de acá, dice la historia de la hacienda Polcura, exactamente, no sé cuál sería, pero de que fue en Polcura, y que no hay un monumento acá, don Horacio, claro, de Aníbal Pinto Garmendia, un expresidente de Chile, conocido por la historia. Debiera haber. Debiera haber, ¿cierto? Y otra cosa que pienso yo, de que si don Aristides de la Cruz y don Anastasio Enrique fundaron el pueblo, no hay una calle, un edificio público, algo con el nombre de don Anastasio. Anastasio Pero Enrique de don y Aristides de la Cruz. Como fundador del pueblo, que quede un registro, un recuerdo, una cosa. Y fueron grandes terratenientes ellos, claro, por lo que nos cuenta. Ahora la calle Aníbal Pinto, ¿será por el presidente? Sí, pues, eso sí. La calle se llama Aníbal Pinto. La calle suya. La central, la que pasa por los carabineros. La que pasa por los carabineros. Sí. A esa Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Ya, bueno, por lo menos hay una calle entonces. Claro, bueno, y eso es un buen indicio de que estamos hablando verdades. Claro. Porque si está la calle Aníbal Pinto, en Polcura, que es la calle principal,
en homenaje al expresidente. Debe ser de la historia del presidente. Debe ser, claro, de la historia del mismo Lo presidente, recuerdo. que fue uno de los dueños. El dueño. Bueno, ahora después se han hecho poblaciones. Sí. En el Guayal, por ejemplo, hay una calle que lleva el nombre de don Aristides de la Cruz. Claro. Y otra lleva el nombre de don Aníbal Troncoso. Aníbal Troncoso. Porque fueron personajes ellos. Claro. Personas destacadas en el sector. ¿En qué lugar dice usted, disculpe, don Juan? ¿Que están La esas población calles? El Guayal. El Guayal. Usted Por donde entra- entramos, donde nos conectamos de Aníbal Pinto al camino Mayiguán, eso del sector es Guayal, El Guayal. Ah, ya. lo que está a la mano derecha. Entonces son unas calles así. Donde hicieron hace poco una copa de agua. Eso es el molino. Es el molino. Las copas de agua Pasando están el en río, molino, en sector pasando el del río molino. Manco ya es junto al molino. Ya fue un molino. Ya. Perfecto. Y de don Anastasio, como le digo, no hay ningún recuerdo. De don Nada, Anastasio no hay. No hay nada. Ya. Podría ser una calle, un edificio público. Que tiene su ¿Anastasio nombre. cuánto es? Enríquez. Anastasio Enríquez. Enrique. Claro, fueron personajes en esa época. Claro. Y como dice usted, don Anastasio Enríquez no dejó descendencia. No, Con su esposa, la señora de la obra Valenzuela, no tuvieron hijos. no. Él tuvo un hijo natural, dice usted. Natural. O sea, una hija. Una hija, mujer. Mujer. O sea, una hija que posiblemente lleva su apellido, me imagino. Pues llevaba su apellido. Lo llevaba así. Adela Enríquez se llamaba. Adela Enríquez. Mi abuelita. Su abuelita. Claro. Claro. Por eso es que yo Ah, sé ya, estas ya. cosas. Ya. Porque como le digo yo, la hija de don Anastasio, que se llamaba Adela Enríquez, Sí. Su abuelita. mi abuelita, le contaba a su hija, mi mamá, que era Adela Albornoz Enríquez, le contaba todas esas cosas. Y ella me las contaba a mí. Claro, Y ahí sí, viene la- Viene directamente de los dueños del terreno. Directamente. Claro. Entonces, somos muy pocos los descendientes, digamos, del señor Enrique, porque Usted es uno de ellos. yo soy uno de ellos. Claro. Y los otros del señor de la Cruz están en Huepi. Huepi, toda En esa Huepi hay harta familia familia de la Cruz. Cruz. Don Aristides, mi mamá nombraba un Aristides segundo, decía, un hijo, que lleva el mismo nombre. Ya. Y ese Aristides me parece mucho que era el papá, que fue el papá de don Demetrio de la Cruz. Y él fue oficial civil en Tucapel, don Demetrio de la Cruz. Ya. Cuando yo nací, él me registró y está en la libreta Demetrio de la Cruz. Ahí está el nombre de él. Ahí en está su firma, su en nombre, su libreta de nacimiento. cuando yo nací, Ya. el año 1039. Y había una señorita que se llamaba Anaís de la Cruz, Anaís. que también trabajó mucho en la municipalidad, en Tucapel, Cuando la municipalidad estaba en Tucapel. cuando Claro, estaba en claro, Tucapel. claro. Ya. Por allá, por el año 30, adelante, una cosa así. Ya. Y era amiga con mi mamá. Siempre conversaban de estas cosas de acá. Y decía ella, la señorita Anaí, que ella, como trabajaba en la municipalidad, no papeleó, pues no encontró nunca nada de algún plano, de alguna fecha, de la fundación de Porcura, nada. Ya. Y entre paréntesis, el pueblo no se fundó con el nombre Porcura, Ya. se llamaba Placilla. Placilla, sí. Eso, Eso está sí. en el libro, sí. Claro. Ahora que Claro. usted lo recuerda, sí. Claro. Eso está escrito en el libro. Y según dicen, que en 1909, cuando llegó el ferrocarril, Ya. a la estación del ferrocarril, pusieron estación Porcura, en honor a la hacienda Porcura. Ya. Y allá tenemos el río Porcura, dentro de la hacienda Porcura, que don Horacio lo conoce. Fue el camino público este río. Por el camino público, donde está el puente por pura arriba. Ese poco antes de llegar donde está la barrera donde se asimila un túnel ¿Sí? que conduce a Rayenco,
Claro. ¿O cuánto es ese puente grande ahí el río Porcura? Es el río Porcura. Ya. Después ya el pueblo se llamó Porcura, ¿no? Porcura. Ahí Perdió quedó el nombre de Placilla, de Placilla. Y pasó a tomar el nombre de la hacienda. claro. Y de la estación del ferrocarril, Y de la estación que también le pusieron Porcura. también Porcura. Pero el nombre original era Placilla. Yo recuerdo cuando gente de por acá, del campo, abuelitos, ya decían, voy a ir al pueblo, voy a ir a Placilla a Ya. comprar vicio, ¿Y cuáles eran los vicios? azúcar, hierba y cigarro. ¿Eh? Eran vicios. Esos eran los vicios. Claro. Ya. Y a lo mejor vinito también, Claro, también. porque en esos años habían personas que tenían parientes, que cosechaban vino por allá por Yumbel, por Río Claro, iban y traían sus barriles de vino, y lo vendían Oiga, tranquilamente. yo soy nacido y criado en Yumpel. Yo me vine aquí a Huépiro a los 18 años. Y yo soy de esa tierra de las viñas para allá, eso para mí Claro. es conocido para allá. Había una familia que se terminaron, esa gente de apellido Esparza, ¿En Yumbel? aquí. Aquí. Ah, que Los Esparza en Yumbel también había en Esparza y tenían viñas. Por eso iban me a acuerdo. buscar vino allá, seguramente de sus parientes. Ah, ya. ¿Ah? Y como le digo, traían sus barriles de vino, una pipa de vino, en carreta con bella, la traían En carreta de aquí a Yumbel. vendían y consumían y todo tranquilamente. No había patente, no había permiso, no había nada. Claro. Aquí sí, era poquita gente y toda gente buena, vecinos, todo. Claro. Así era la vida. Me contaban a mí la gente de esas épocas que hacían caravanas de carretas, oiga, partiendo desde Mañigual a Yumbel. Claro. Llevaban maderas y algunos llevaban nieve, no sé qué, ¿cómo es la Ah, cuestión? la nieve la llevaban a Los Sánchez. La nieve. Nieve, sí. Nieve. Y era para los Allá, llamas, ¿qué era? en la laguna de Manco, así, para ese lado, arriba en la cordillera, se hace una parte baja, para atrásito así. ¿Ya? Ahí se acumulaba nieve y por ahí por noviembre, diciembre todavía quedaba nieve. Ya. Iban a buscar en carreta allá arriba. Mira. Y la llevaban a Los Ángeles. Hacían unos moldes así, Unos bloques. y ahí metían la nieve bien apretada. A presión. A presión, le iban echando sal y paja de trigo. Bien apretado y la envolvían con sacos, mojados Y paja, creo. y paja, claro. Paja de trigo. Y cargaban la carreta, decía mi mamá, le ponían 12 o hasta 15 bloques. Y ya en Los Ángeles le pagaban $1 por el bloque. $1. Hacían 15 pesos. Que era lo que Y hacía la otros carreta. 15 que llevarían en el bolsillo, traían una carreta de cosas. Por ejemplo, parafina en unos tarros así que hacían como 18 litros. Cajones de Cuadrados. azúcar Cajones de azúcar. en cajones y venían en cuadritos como ladrillitos así. Después salió en cuadritos así chiquitos. Chiquitito. Y así, el arroz en unos saquitos bien tupiditos, el tejido del cáñamo, que se hacían antes los sacos, no el nylon, llegaron ahora nomás. Y esos viajes en carreta cuando llevaban carretas de nieve desde aquí, de la Laguna del Manco a Los Ángeles, ¿qué año era más o menos? Antes de 1900, Igual antes de 1900. claro. 1940 por ahí, ¿no? Mi abuelo, José Cid, el abuelo paterno, él Ya. fue a vender nieve a Los Ángeles. Ah, Iba a ya. buscar allá y vendía. Ya. Y una vez estuvo por allá por la bajada del agua fría, ¿no era así? Ya. ¿Qué llaman? Un accidente. Llegó un buey firme y un novillo. Pero como había tanta pendiente, la carreta le atropelló los bueyes Ah. y el novillo le pegó un puntazo a un árbol. Y saltó el cuerno del cachito. Ya, ya. Chuta. Ya, ¿y qué hacer ahí? Po?
si dejaba la nieve botarse, iba a fundirse, iba a derretir y a perder todo su trabajo. Claro. Entonces, lo que hizo, se sacó la chaqueta y le envolvió la cabeza porque le quedó el cacho, pero se zaporró nomás. Ya. Y le envolvió la cabeza al güey con cacho, con todo, y llegó a Porcura. Oh. Y ahí se consiguió otro güey y fue a vender su nieve a los secos. Y buen viaje, oiga. Claro. ¿Y qué uso le darían a la nieve en esos años, don Juan? Su abuelo le contó qué uso le daban en Los Ángeles a la nieve que vendían. Hacer helado. Para los helados. Ah, para hacer helado, para fabricar No había helado. máquinas, no había electricidad, no había máquinas para hacer los helados. Mire, para fabricar helado. Claro. Oh. Pero si don Osvaldo Guiñe, el de Porcura que fue concejal, Sí. él cuando niño iba a buscar nieve. Ya. Me acuerdo, el papá tenía una yegua y se iba en la tardecita para arriba y bajaba de nuevo, con la yegua cargadita con nieve. Y hacía helado artesanal ahí en su casa y los vendía a nosotros. Y el papá de don Osvaldo Guiña, aquí en Porcura. Él, Osvaldo. Mire, fabricó helado acá en Porcura. Claro, don De Osvaldo nieve. Guiñe, el gordo. Sí, pues, desde el gordo, sí, el concejal que fue el Sí, caballero. sí, él. Sí, pues sí lo conocí, lo alcancé a conocer a él. Y, Dueño de la vidrería Porcura que está en claro, Los y Ángeles. habían, como decía don Horacio, hacían caravanas, se juntaban varias carretas, llenos de Los Ángeles. Y lo otro, había un señor, don José Nieves Gelbe. ¿Se acuerdan de él? Sí. Él fue con unos hermanos y otros amigos a vender tranqueros y tranquillas a cabreros. Ya. 5, 6 carretas, no sé cuántas, pero iban, A vender tranqueros. tranqueros. En Rucamán, que es conocido por los tranqueros, la hacienda Rucamán, que ahí se Claro. usaron harto los tranqueros. Pero ellos iban de aquí, ya no Ellos iban de acá. hacían en tiempos de invierno seguramente, hacían y después cargaban las carretas y lo iban a vender. Y el tranquero y la tranquilla es la que va, La que va adentro el tranquero. claro, le ponían 3 o 4 y no pasaba ninguna. Sí. Hoy en día los tranqueros son de lujo, pues ponen en el antijardín. Pues, claro, ahora sí. Claro. Y también contaba una historia, un José Nieves. Venían por ahí por Charrúa, venían de vuelta. Y bien copeteados, porque Ya. eso era lo que no podía faltar. Ah, ya, venían de Yumbel, Venían de Cabré. de Cabrero, buscando vino, uva, todo eso. Claro, Más vino crudo. después que fueron a vender los tranqueros. Después, claro. Entonces, por el camino viene un toro. Bramando, buscándole el odio a los bueyes. Chuta. Y ellos, entre su curadera, traían un buey que había sido toro, un toruno que se llama. Claro. Castrado de unos 5 años, 6 años, cosas así. Quedó portacho. Ya. Echémosle al toruno, le dijo. Le sacaron el yugo y se lo echaron. Y se ponen a pelear. Ay, viene una pelea de toro ahí en Charrúa. Y entonces le pegó, po. El toruno le pegó al otro toro, lo corrió, y el soberbiado después no lo podía ni ayudar, pues esa es la historia. Pues. Quedó ensoberbiado el toruno porque ganó la pelea. Pues. Y decía él, oh, ¿y en qué está que el toro no lo desasta el güey? ¿Cómo traemos la carreta? Con un güey. Sí, pues Claro. Chuta. Cosas que hacían ellos. Oiga, y en ese tiempo el camino, ¿por dónde iría en esos años? El camino para ir a Cabrero, que usted dice, ¿es el mismo camino original de ahora? ¿La El misma mismo. huella de ahora? ¿La que va recta? Claro, porque se iban, no sé, por ahí mismo, pues, antes era Huepil, llamaban el Bajo La Quila, no decía ahí mismo en el puente, ¿qué se llama? Puente Parra, no, sí, el puente Parra es el que está ahí, bueno, más allá de la obra, más allá de la continuación de la obra. pasaban por ahí, y de hecho que llegaban allá.
camino a Mañigual, el verdadero camino, va por arriba, por los Frutillares, y salían allá a la meseta. Claro, por San Antonio. Por San Antonio la meseta de Chupán. Claro. Sí. Esos son los caminos Ese antiguos. era el verdadero camino de Mañigual. Los mañigualeños también, todos transitaban por ahí. No por Porcura, No, por Sí. Chupán, digamos. por acá tienen que haber habido huellas nomás. Huellas, ¿no? Hay tanta cosa. Yo, como le decía cuando niño, nos juntábamos varios ahí en Procura, porque vivíamos aquí, pero unos amigos de mi mamá le pasaron una casa para que paráramos allá y fuéramos a la escuela. Y después lo veníamos para acá, es así. Entonces los juntábamos ahí, y ahí un caballero, don Diego Martínez, bien viejito, de haber tenido unos 90 años. Caminaba unos 100 metros, se sentaba a descansar. Y nosotros nos gustaba ir a conversar con él, con don Diego. Porque ahí lo rodeamos, el caballero, y él nos contaba cosas de una infinidad de años atrás. Historia. Historia. Decía que para la guerra en el norte del año 1879, La guerra del Pacífico. el Pacífico, él estaba en edad de ir a presentar su servicio militar ya. Ya. Voluntario. Voluntario, Obligatorio, ¿no? obligatorio, porque era como una recogida que iban a hacer Ah, de jóvenes para llevarlos a la guerra. Chuta. Y él estaba en la edad justa. Y él estaba en la edad justa. Entonces dijo, no, yo no voy a ir. Ah, no quiso ir a la guerra. Se arrancaron para allá, para el punto Colcura. Y allá donde está el puente del río Colcura, no hay que irse amplio el río, cuando traía toda su agua, tenían una balsa de palos ahí. Pasaban y la arrastraban para arriba así, y la escondían. Y se escondieron para allá, para no ir a la guerra. Entonces, ellos escondidos para allá en las rocas, por ahí, no sé cómo lo harían para comer. O gente que vivía para allá los ayudaba, ellos que estaban por ahí. Chuta. Y llegaba gente al río ahí, gritaban, hacían humo, y ellos pominditos miraban a ver si cachaban quién era, lo pasaban, y si no, no. Y los contaba todo, tanta cosa que... Y allá esta historia en esta zona, oiga. Sí. Don Horacio, ¿usted sabe algo del finado Rivas? Que está la nemita allá en Rastrojo para acá, más para arriba. ah, Rivas. sí, Juan 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 de Dios Rivas, Rivas se llama. esa, nosotros le llevamos esa casetita que había, Esa... claro, y después la arreglaron, le poquito pusieron luminoso. cerámica, la arreglaron bien, allá con el cargador frontal para allá. Ese joven tiene su historia también. Según él, mi mamá contaba de que don Juan de Dios Rivas, cuando le tocó hacer el servicio militar, antiguamente era por 2 años. Sí. Y era duro, era pesado el... Entonces él, no, pues se salió, se arrancó, se receptó. Ya. Lo buscaron. Lo llevaron y lo metieron a la marina. De aquí no te vas a salir. Pensaron. Se salió igual, Se arrancó. se arrancó. Entonces, llegó por aquí, por Cura, por ahí. Y tenía él pena de muerte. O sea, arriba hay que agarrarlo vivo o muerto. Esa era la ley, la pena que tenía. Chuta. Entonces él siempre andaba oculto, escondido. Y tenía, para poder vivir, porque él no podía entrar a trabajar, darse a vista, todo, hizo amistad con unos maleantes, unos gallos malos que iban a la Argentina a comprar animales. Rastreros le llamaban. Un poco comprando, otros los robaban. Ya. Y así andaba con él.
pero nunca hizo nada malo aquí en Porcura. No, vamos a... Un hombre bueno, pero oculto. Mi abuelo Juan Albornoz, cuando mi mamá tendría unos 10 años, vivían en Porcura, frente a la plaza, en lo que es la casa de Loquiña ahora. Ya. Todo eso era de él. Llegaba don Juan Rivas y a caballo, pasaba para el galpón al fondo, ponía su caballo que comer ahí, se sacaba la mantecastilla y la carabina, la envolvía en la manta y la tiraba arriba la vida. Y se iba a conversar con mi abuelo, se tomaban sus tragos y después, por la tarde de la noche, se iba para Santa Emilia, donde tenía un amigo ahí. Y eso era ese rincón para allá, no entraba nadie en esos años. Y así, decían que por ahí llegó una noche donde una familia y la gente toda le tenía miedo. Entonces llegó él, le dijo, a ver chiquilla, le dijo, levántate, anda a acostarte con tus padres, déjame la cama. Durmió, al otro día se fue y no hizo nada de mal. Porque él no era un hombre de espíritu malo, pero eso de no ser mandado no le gustó nunca. Ya. Y en una oportunidad vino de Santa Emilia